Vamos a orar antes, así encomendamos este tiempo de lectura de la palabra para que Dios trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Tan importante encomendarnos al Señor para abrir la Biblia. Dios y Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor, y acata tu palabra, Señor, que en esta mañana va a ser abierta, Señor, para que tú seas honrado a través de ella y Señor, puedas encaminar nuestras vidas de acuerdo a tu voz, no a nuestros, a veces, motivos egoístas o cosas que por ahí traemos. Pero sí, Señor, queremos aprender a escucharte y a responder a ese llamado que tú tienes para nosotros, transitando, Señor, tus propósitos, tu voluntad y tu guía, y no haciendo oídos sordos, Señor, a tu consejo, a tu voluntad que es hermosa, Señor, para nuestras vidas, para nuestros pasos que tenemos que dar cada día. Señor, gracias porque podemos abrirla. Ayúdanos, Señor, a tener una mente y un corazón preparado, pero sobre todo las cosas, una voluntad, Señor, dispuesta a encarar, Señor, tus propósitos en nosotros. Que, Señor, en esta mañana nos estés hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado había el pastor enfocado el tema sobre la vid, ¿no? Y acá nos dice que el versículo de Juan 15:3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿no? Las ramas que son infructíferas, el Señor las saca. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí hay una función. Hay algo que hace la palabra del Señor, ¿no? En nuestras vidas, si estamos acostumbrados o vamos a la palabra del Señor en el día a día, lo que hace en nuestra vida es limpiarnos, es ir sacando, ¿no?, todo aquello que está molestando al crecimiento y a los frutos en nosotros. Y los frutos son para que nos parezcamos a Cristo y para que realmente Cristo se manifieste en nuestras vidas y podamos darle la gloria a Él con lo que vivimos, con lo que hacemos. Pero el 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué bueno que podamos permanecer en eso, ¿no? Vayamos a la palabra de Dios día a día, a escuchar su voz, la palabra que Él ha hablado, para poder estar limpios, para poder dar los frutos que Él quiere. Y este no es el pasaje ya lo compartió Carlos y es el pasaje que está ahí, que es el pasaje lema, ¿no?, para este año, de llevar fruto, ¿no?, en el Señor. El pasaje está en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos vieron la película Cuarto Oscuro el otro día en la iglesia? Varios vinimos, ¿no? Cuarto de Guerra. Perdón, está bien, bueno, lindo el chiste, nos despertamos. Fue un, ¿cómo se llama?, acto fallido. La guerra, ¿no? La guerra que hoy por hoy prendemos la tele y ahí nomás aparecen los cañonazos y los ataques a Siria y en todo esta parte del mundo que sabemos que está tan complicada la situación. Pero bueno, viene de hace muchos años y yo me fui al libro de Jueces, ¿no? En esta etapa del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel viene del liderazgo tan exitoso de Josué, ¿no? Un líder, un estratega, perdón, mi ignorancia sobre el tema militar, un estratega que sabía y escuchaba la voz de Dios hacia dónde tenía que ir el pueblo, cómo tenía que hacer, y animaba al pueblo no solamente a la batalla, sino a su vida espiritual, a seguir a Dios fielmente, a no dejarse intimidar ni a desconfiar del poder de Dios, y cómo tenían que proceder frente a las batallas. Y su maestro fue Moisés. Josué se levanta, toma la tierra prometida, pero después Josué muere cuando tiene 110 años, y el pacto que Dios había hecho con su pueblo
por parte del pueblo, por no desterrar a las naciones, empieza a hacer que la obra de Dios se frene y se empiece a contaminar lo que Dios quería para su pueblo, que era un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo separado, y se detiene la obra de Dios. Y la misión del pueblo de Israel, de su pueblo, empieza a ser frenada por desatender, por empezar a mirar lo que no tenía que mirar, a buscar lo que no tenía que buscar y a olvidarse de Dios en realidad. Vamos al pasaje que le quiero compartir en esta mañana. Es el pasaje de Jueces 3. Jueces 3:12, y es el segundo juez de Israel, es Saod, que por ahí aparece con otro nombre en algunas Biblias, porque está en griego, pero Saod es el segundo juez que Dios levanta con una misión importante, porque la situación del pueblo de Israel era... Leemos el pasaje y después vamos a ir metiéndonos en la situación. Dice Jueces 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino, hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Saod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Saod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Saod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Saod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Saod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Saod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y la abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Saod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él le dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Acá empezamos el 3:12 con el tema de que los israelitas
después del tiempo de Josué, el tiempo de éxito militar y de conquista, donde entran a la tierra prometida, donde van y toman la primera ciudad que es Jericó, ¿no? Y derrumban a Jericó y entran. Después, bueno, viene una derrota por el pecado de un hombre que esconde del anatema, esconde cosas. Van conquistando la tierra, van ganando terreno, van ganando territorio y se van distribuyendo por la tierra como Dios quiere, hacia un lado del Jordán, hacia el otro del Jordán, las tribus. Hay tribus que están mejor dispuestas que otras. Y algo que Dios les dice que tenían que con los pueblos que estaban habitando todo el valle del Jordán, toda la tierra de Canaán, la tierra prometida, tenían que tener cuidado, porque seguían siendo los enemigos. Y si leemos acá cómo termina el libro de Josué, cuando Josué hace su discurso de despedida, por ejemplo, Josué 23, 11, unas páginas antes de Jueces, Josué 23, 11, y guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro corazón, porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, o si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, refiriéndose no a las naciones que estaban en la tierra prometida y que ellos le habían ganado batallas y estaban, las querían desterrar, sacar, ¿no? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que parezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Dios le había prometido al pueblo que iba a sacar, que iba a pelear por ellos, pero acá el pacto del pueblo con Israel empieza a venirse abajo porque no cumple Israel su parte. Israel lo que hace es dejar muchos pueblos, muchas naciones paganas y empezar a hacer esto que justamente Josué le dice que no hiciera, que es mezclarse, empezar a hacer negocios, hacer matrimonios y no solamente eso, lo peor de todo es aceptar su paganismo. Dejar al Dios verdadero, dejar al Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de gracia, el Dios de la ley, el Dios que quiere que su pueblo sea un pueblo santo y empezar a apartarse del Señor y olvidarse de la ley, a tomar las costumbres que los pueblos no tenían. Si damos vuelta a la hoja, lo último que dice, una de las últimas cosas que dice Josué en su discurso, 24:14, dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad, en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Todo el pueblo declaró valientemente que iban a servir a Jehová. Escucharon al líder y todo el pueblo respondió atrás del líder y dijo: sí, vamos a servir al Señor. La propuesta era servir al Señor, seguir sus pasos, sus caminos, el camino que dejaron los padres, todos los que estuvieron en Egipto, que se fue transmitiendo, todo lo que Dios había hecho, los milagros, pero la generación pasó, esa generación, y nos encontramos con los hijos de las personas que
no habían vivido el tiempo de Josué, que habían escuchado las historias, o algunas historias, o muy pocas. Y después en Jueces 2 aparece Jehová, el ángel de Jehová. Dice, yo saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidará jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Acá el ángel de Jehová les dice claramente que no estaban cumpliendo con algo como nación, sino que el pacto que habían hecho había quedado invalidado por culpa del pueblo, por culpa de no tener valor, de no ir de frente y no oponerse a las culturas que estaban ahí, que eran completamente paganas y extraviadas de lo que Dios quería. Dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Cuántas veces tenemos como cristianos que, como dice la palabra, reprender las obras de las tinieblas y derribar los altares paganos que vemos afuera, alrededor nuestro, pero también en nuestra vida? ¿Y qué son esos altares? Acá Israel estaba actuando, primero en principal, con su corazón cada vez más lejos de Dios. La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, en el Dios que los sacó de Egipto, los había quedado en una historia y a veces media lejana. Y Dios esa incredulidad, creo yo, los llevó a no enfrentarse con esto de estar luchando frente al enemigo. El enemigo estaba ahí con ellos. El enemigo estaba con ellos. Ellos estaban llevando sus vidas con pueblos que Dios le había dicho, no, estos pueblos no son para que estés con estos pueblos. Los tenés que vencer, los tenés que eliminar. No tenés que hacer alianza, no tenés que mezclarte, tenés que vivir una vida santa, consagrada. Y los miedos que enfrentamos en la vida como cristianos, a no poner todo delante de Dios y derribar esos altares. Muchas veces ponemos altares de cosas que las ponemos delante del Señor. Hay tiempo para un montón de cosas, pero para el Señor tal vez no tanto. Me interesa más el tiempo para disfrutar, para pasarla bien, para descansar. Necesito descansar mucho. O en mi corazón en realidad amo otras cosas. Pero bueno, Dios, que me ayude Dios, pero bueno, tanto. Y le vamos en la vida levantando altares y no son reales, no está el altar ahí. Pero sí está dentro, en el corazón muchas veces, y nos cuesta poner la adoración en el Señor completamente. Nos cuesta decir, son altares paganos, son altares que se levantaron por el pecado, yo no los saqué, y con el tiempo esos ídolos, esos altares se empezaron a agrandar cada vez más y pasa lo que pasó en primer lugar. Dios dice, bueno, tengo que dejar a ver cómo te manejas con esas cosas que levantaste vos en tu vida. A ver cómo podés enfrentarte con esos altares que vos mismo estuviste adorando. Si vos los quisiste y los llevaste, ahora, y Dios así le dice al pueblo también, bueno, a ver, yo los ayudé. Josué fue mi líder, estuve con él, escuchaba mi voz, el pueblo lo seguía. Josué muere, el pueblo se empieza
a perder en cuanto a su misión espiritual que tenía y empieza la confusión, ¿no? Esta confusión mental de no buscar al Señor, de no hacer lo que Dios quería y de incorporar en su vida particular, en su cultura propia, sus altares al Señor. Y las consecuencias, porque fíjense, ahora voy a hablar de Ahod, que es el segundo libertador, porque el pueblo en Jueces, si uno los lee el libro, encuentra que el pueblo pasa por periodos donde Dios restaura la adoración a Dios, pero hay periodos donde el pueblo vuelve nuevamente a caer. Dios es misericordioso de su pueblo, gracias al Señor que nos tiene y siempre nos tiene misericordia tras misericordia, por eso la misericordia de Dios es eterna y podemos contar que Dios está a nuestro favor. Eso es hermoso saberlo. Pero a veces sufrimos las consecuencias de levantar esos altares en nuestra vida que Dios nos pide bien claro, que seamos valientes y que tengamos puesta la mirada en Él. Él es poderoso para que nosotros enfrentemos esos altares. Dice, volvieron, ahora sí, volvieron Jueces 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Volvieron. El pueblo de Israel se olvidó del Señor, el pueblo de Israel apostató. ¿Qué palabra? Apostató. Apó significa caer, alejarse. Istasis, de apostasía, ¿no? Apó, caer, alejarse de Dios. Istasis es rebelión. Ellos sabían lo que no tenían que hacer, pero se fueron nomás. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasa? Y Jehová fortaleció a Eglón. Eglón era moabita, del pueblo de Moab, el rey, y el pueblo de Moab fue fortalecido con un propósito. Se levantó el enemigo con un propósito. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida muchas veces, ¿no? Las situaciones en la vida cristiana a veces, por no confiar en el Señor, nos van desbordando, nos enfocamos en un montón de cuestiones y sacamos nuestra mirada del Señor y ya no le servimos, no le buscamos, no confesamos pecados, no estamos en comunión. Y hay otras cosas, ¿no?, en nuestra vida que empiezan a ocupar el lugar del Señor. Y esas cosas se fortalecen y van haciendo como alianzas con otras cosas y ya el Señor queda, el altar del Señor, el único que tiene que estar, queda a un costado. Y acá fíjense, Jehová fortaleció a Eglón, fortaleció al enemigo. ¿Por qué? Porque iba a ser la herramienta, Eglón iba a ser la herramienta que Dios iba a usar para traer a su pueblo nuevamente a Él. ¿Cuántas veces Dios utiliza el dolor, utiliza la angustia, la enfermedad, la crisis, ataques de pánico, ansiedad, depresión, situaciones que a veces no entendemos, pero que sabemos que vienen, que tienen una, si escarbamos, tienen algo allá en el fondo que es espiritual. Acá el Señor utiliza una herramienta, es Eglón, y Eglón se une con otros dos pueblos que es Amón, los hijos de Amón, amonitas, ¿no? Y los de Amalec, los amalecitas, los hijos de Amalec, los hijos de Amón, amonitas, y los hijos de Moab, bueno, los moabitas. Ellos se unen, pero ¿por qué pasa esto? Porque dice el 12, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eglón, el rey Eglón, rey de Moab, es el instrumento de juicio para el pueblo. El 13, juntó consigo a los hijos de Amón, los hijos de Amalec, y vino e hirió a Israel, tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, ¿saben cuál es? Es Jericó, ¿no? Esa ciudad tan antigua que está cerca del río Jordán, cerca del mar Muerto, una ciudad que está muy profunda, bajo el nivel del mar, una ciudad estratégica, que fue la ciudad que toma Israel cuando entra a la tierra de Canaán. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón,
rey de los moabitas, 18 años. ¿Ese era el propósito de Dios para su pueblo? Pregunto, ¿era el propósito de Dios tener al pueblo en la tierra prometida sirviendo a otra nación? No era, ¿no? Para nada, para nada. Es decir, Dios lo había llevado con el propósito de que iban a sacar a todas las naciones y iban a hacer posesión claramente de lo que Dios les daba. Y al revés, ¿no? Y el pueblo acá de los moabitas se subyuga, pone debajo de ellos al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, a los hijos de Israel y la servidumbre, ¿no? Que es estar bajo el poder de otro pueblo. Y las cosas que se tienen que vivir. ¿Cuántas veces en la vida las situaciones de no darle lugar a Dios que tenemos que darle en lo cotidiano, en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de vecinos, hace que nos vaya mal, por no darle lugar a Dios? Nos va mal con los vecinos, nos va mal con los compañeros de trabajo, nos va mal con los miembros de la iglesia, nos va mal... Gracias, Tommy. Nos va mal con la garganta que se nos seca. Y nos va mal internamente también, a consecuencia, ¿no? El enemigo se hizo fuerte. Aquello que tendríamos que haber combatido cuando encontramos al Señor, cuando abrazamos la fe en Cristo y el poder que tiene Cristo, sobre toda autoridad, sobre todo pecado, no abrazamos esa promesa, que somos vencedores en Cristo y que podemos en Cristo todas las cosas que nos fortalecen. Nos fuimos desviando, nos fuimos embarrando por ahí en cuestiones. 18 años, yo estuve 18 años con un problema, embarrado cada vez más. Una angustia me agarraba cada vez, de vez en cuando, una depresión. Varios años, creo que más de 18 años. Pero el año pasado Dios, gracias a Dios, cerró con eso. Y el enemigo quedó. Gracias a Dios, la obra de Dios, creyendo en fe, dando el paso de fe, siendo valiente. Pero Dios tiene que obrar en nuestra vida. Clamaron los hijos de Israel. Qué importante, hermano, que frente a lo que estamos viviendo, clamemos al Señor. Qué importante es arrodillarnos y clamar al Señor. ¿Por qué? Porque sin la mano del Señor no hacemos nada. Con nuestra fuerza vamos para atrás, dijeron. Entonces, si clamamos al Señor frente a la dificultad que estamos atravesando, frente al fantasma, el conflicto, la situación enroscada, cada uno sabe qué cosas nos frenan para levantar el altar del Señor y derribar los altares paganos. Hay que clamar al Señor, todos tenemos que clamar al Señor. Porque la vida cristiana, sin el Señor, no se avanza. Y esos altares se van levantando y son para perdición de nosotros mismos. Y los frutos que el Señor quiere en esa rama preciosa de esas higueras hermosas, lamentablemente no son los frutos. Y si no da fruto, sabemos lo que pasa. Clamaron los hijos de Israel. Somos los hijos de Israel, somos sus hijos. ¿A quién vamos a clamar? ¿A quién vamos a ir? Al Señor, frente a todas las situaciones. No nos dejemos confundir por el enemigo. Y menos vayamos a los altares esos que ellos levantan. No vayamos a los altares paganos que levanta el mundo. Tenemos al Cristo victorioso, al Cristo que triunfó, que nos va a dar la victoria en fe. Clamaron los hijos de Israel, dice el 15, y Jehová les levantó un libertador. Ahí aparece Ahod. Ahod, un juez de Israel, alguien que dispuso su vida para ser valiente, para ir adelante. Dice Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. ¿Por qué dice esto la Biblia, que era zurdo?
El zurdo, bueno, en ese momento de batallas de que había que agarrar la espada y librar realmente en carne propia al enemigo, había que enfrentar al enemigo cara a cara y ganar. El zurdo era una desventaja porque el que usaba la espada, obviamente, y no tenía tanta habilidad para poder la destreza necesaria para poder enfrentar y luchar con otra persona. Dios levanta a aquel que tiene las cosas, a veces todas las debilidades juntas, toda la flaqueza junta, todas las cosas que a uno dice, yo no sirvo, o la verdad que esto no, yo no estoy capacitado, yo tengo este problema, yo me pongo nervioso, yo no puedo hablar como Moisés, ¿no? Yo no sirvo para hablar, Moisés, y después fíjense la vida de Moisés. O Pablo con su aguijón en la carne, ¿no? Que no dice la Biblia qué problema era, sin embargo lo aguijoneaba, lo molestaba y él tenía eso que siempre le pidió 3 veces al Señor que le sacara ese aguijón, esa molestia, esa desventaja, eso que lo fastidiaba tanto. Señor, quítalo de mí, quítalo de mí. Dios no lo sacó. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Pablo era una persona muy autosuficiente. Dentro de los judíos él iba, enfrentaba y no tenía miedo, muy capacitado. Dios le había puesto eso con un propósito, para que no se exaltara, para que no se agrandara, para que no se creyera. Y Dios le había puesto un aguijón en la carne. Y no sabemos qué es, pero Dios usó esa dificultad en Pablo para que su gloria se manifestara y Pablo pudiera hacer, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, solamente en la debilidad del Señor. La debilidad que nosotros tenemos, ahí se va a obrar el Señor. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo acá no, obra vos en esto. Yo no puedo con esto realmente. Tomá vos el control, esta situación me ha desbordado millones de veces y me lleva por mal camino. Señor, obra vos. La gracia de Cristo, ¿qué es? Es el amor de Cristo por nosotros. Con Cristo tenemos todo. Dios cubre todo. Dios llena todo. Si Dios dio su vida por nosotros en la cruz, ¿qué más? Y nos promete vida eterna. ¿No tenemos todo en el Señor? Tenemos todo. Ahora aferrémonos de esa promesa, esa verdad. Apropiémonos de ese amor tan amplio, tan generoso, tan abundante que el Señor nos ofrece. No es poca cosa, es lo más grande que podemos tener. El amor de un padre hacia un hijo es gigante. Nosotros sabemos lo que es. Sabemos lo que somos padres. Pero el amor de Dios supera todo porque amó al pecador, amó a lo peor, nos amó a nosotros, así nosotros le hayamos dado vuelta la cara millones de veces a Dios y hubiéramos seguido la nuestra, a los que le estaban escupiendo, a los que estaban insultando, y nosotros en nuestra propia forma de vida, ¿cuántas veces? Bueno, yo me manejo, Dios, vos quédate ahí y yo el domingo te veo, pero yo en esta me manejo. ¿Cuántas veces encaramos todo así? Pero la gracia de Dios es abundante, nos tenemos que agarrar de esa gracia y apropiarnos cada día. Y esa gracia nos mueve al arrepentimiento, si realmente comprendimos la gracia de Dios en su plenitud, que podamos tener esa plenitud de Cristo que habló Pablo, ¿no? Para entender la totalidad de la gracia y el amor de Dios por nosotros. Porque en la medida que vamos descubriendo la gracia y la plenitud de Cristo, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que encaminar hacia Él. Todos tenemos que encaminar hacia Él. Pero a veces todo es mucho, pero se puede. Tenemos que decirle, Señor, acá está mi vida, en el día a día. Señor, transformá mi vida. Esos altares no los quiero. Esta semana me encontré con un chico que me dice, después que conocí al Señor, un tiempo me aparté, volví a la droga. Y me junté con una persona y me sentía totalmente vacío, huecos, sin propósito en la vida, vacío. No quería, me dice, no quería estar como estuve cuando estuve sin Cristo.
pero estaba así peor. Le digo, bueno, es un sinónimo de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida porque sentiste la tristeza que da el Espíritu Santo de Dios cuando estamos obrando mal, ¿no? Esa tristeza que es la tristeza que nos mueve a buscarlo nuevamente y a querer solucionar las cosas, reparar y encaminarnos nuevamente. Y le digo, gracias a Dios que estamos acá hablando, vamos a orar, porque tenés que enderezarte delante del Señor. Tenés que buscarlo como lo estás buscando ahora, para que el Señor te encamine. Somos sus hijos, no podemos estar como el hijo pródigo enchastrándonos en el barro, ¿no? Y comiendo las porquerías que él mismo fue a buscar, en realidad, las situaciones, ¿no? El olvidarse de su padre y el caminar en sus propios antojos y preferencias y egocentrismo. Dice el 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les mandó un libertador. Jesús es el libertador de nosotros, de su pueblo. Acá Dios usa a Ahod para libertar en esta situación particular, pero nosotros sabemos que tenemos un libertador y que el libertador nuestro es el que venció en la cruz, pues nuestros pecados están ahí, en esa cruz. Para sacarnos, para cambiarnos, para pasarnos de muerte a vida, para darnos una vida preciosa en Cristo. Esas promesas que tiene el Señor son verdades. No quedan simplemente estampadas en un libro hermoso que es la Biblia y guardadas acá, sino son verdades, realidades que se tienen que cumplir y que se van cumpliendo. Y ahí el libertador era zurdo, es decir, no era perfecto. Perfecto fue Cristo, quien pagó por nuestros pecados como Cordero perfecto. Pero acá era un hombre que Dios utilizó. Nosotros sabemos que el Señor nos puede utilizar con nuestras fallas, con las cosas que decimos, no, ¿yo qué voy a hacer por el Señor? Este es un año que lo tenemos casi por delante. Bueno, por ahí tenemos que pensar ahora qué vamos a hacer por el Señor este año. ¿Qué planes tengo? ¿Cómo me voy a enfocar en este año? Si bien tenemos fallas, el Señor se va a glorificar en eso también, en las fallas que tenemos, en las cosas que Dios tiene que ir trabajando. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bueno, este presente en realidad son tributos que tenían que dar los pueblos que estaban subyugados al rey, ¿no? Y ahí se fue Ahod a llevarle el presente todo al rey Eglón. Y Ahod se había hecho un puñal, y acá viene, ¿no?, el tema ya puntualmente de cómo planeó el tema de destruir al rey este pagano. Suena cruel, porque si uno lee la historia dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Estaba escondido, ¿no? Una faca por ahí, no sé si le dicen así hoy. Bueno, pero era una espada. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Estaba con mucho sobrepeso, normal en los reyes así, porque vivían sentados comiendo, ¿no? Atendiendo a sus necesidades y dando órdenes, y guarda con el que se levantara a decirle algo. Pero bueno, lo recibió, obviamente con los brazos abiertos, porque traía billulla, dice mi hijo. Entonces, vengan los tributos del pueblo de Israel, que no deberían ser pocos, además. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Ahí, claro, estaban todos los sirvientes del rey, le dice, te tengo que decir algo, rey, en privado, aparte. ¿Qué tal si vamos a hablar a otro lado? Él entonces dijo, calla, o sea, no lo cuentes ahora porque están mis sirvientes. Salieron de delante de él todos los que con él estaban.
Y se le acercó a Od, estando él sentado, solo en su sala de verano. Los palacios tenían sus salas especiales, ¿no? Una sala especial, más fresca, me imagino. Se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. Ahí, no, yo no quiero escuchar nada de tu Dios. Y se enojó. Ahí no dice que se levantó enojado, pero en otras versiones sí. El rey ahí medio que se sacó, se levantó del trono. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho, ¿no? Imagínense. Y se lo metió por el vientre de tal manera, bueno, ahí aclara todo, ¿no? Es muy detallado, ¿no? El relato, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Bueno, vemos tanta cosa en la tele a veces que todo un cuento infantil. Porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Obviamente le abrió todo el abdomen. No tuvo ningún tipo de compasión ni atención especial sobre el rey. Había que eliminar, estaba cumpliendo con lo que Dios había dicho. Eliminen a los enemigos. No hagan negocios y jueguen a la amistad, qué bueno. Total, no es nada. Hagamos lo mismo que hacen ellos y total, es todo igual. ¿Qué no? ¿Qué tanta diferencia hay? Vivamos como viven los pueblos de acá. Es más, si podemos superarlos, traer nuevas cosas raras, nuevos ídolos. No podían hacer eso. Y ahí está el juicio. Ahí está la valentía de un juez que se jugaba la cabeza, porque realmente había que hacer eso, de ir delante de un rey y tener esa habilidad para atacar al rey Moab, al rey Eglón de Moab. Y bueno, obviamente no se quedó ahí. Dice el 23 que salió a Od al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala, las aseguró con el cerrojo. Es toda una película. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Acá no está aclarado, pero es como que está haciendo sus necesidades, por eso está tapado. ¿Se imaginaron eso? La puerta estaba cerrada, el rey estaba ahí. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, bueno, ese ya lo leí, el 25, y habiendo esperado hasta estar confusos, claro, porque pasaban los minutos y el rey tanto tiempo iba a estar, o era muy seco de vientre, pensaban. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Estaba vencido aquel que los subyugaba, que los estaba esclavizando, que era la tormenta, era el tormento durante 18 años para el pueblo de Israel. Un rey pagano subyugando al pueblo de Dios, tomando el lugar que Dios merecía, en realidad, porque Dios merecía ese lugar donde estaba ese rey. Y Dios decretó juicio sobre ese rey y utilizó a un hombre con problemas, un hombre con desventajas inclusive. Dice, lo encontraron muerto. El 26, más entre tanto que ellos se detuvieron, Od se escapó, no se iba a quedar ahí, ¿no? Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Se escondió, ¿no? Se fue a otro lugar. Pero no fue a esconderse con miedo ni nada. Se fue ¿a qué? A buscar al ejército israelita, a los hijos de Israel, para ir a destruir. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él le dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron, perdón, me perdí. El 28, entonces él le dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán, o sea, la parte donde se puede cruzar a pie de los ríos, serían los vados, y no dejaron pasar a ninguno.
ahí atacó el pueblo de Israel sin piedad, como Dios había pedido en su momento, que ellos tenían que cortar por lo sano, ¿no? No andar transando, como estaban haciendo, y agarrándole el gustito a las cuestiones que no son de Dios. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así que fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Hombres que se pusieron en las manos del Señor y que fueron valientes. Y yo tengo 4 preguntas para hacernos. Si Agustina me ayuda con el retroproyector sobre la vida de Moab, para pensar un poquito. Me las pasó en PowerPoint y ahora la vamos a ver. Hay que tomar decisiones radicales y violentas muchas veces con el pecado, porque el pecado no nos perdona a nosotros si nosotros lo dejamos. ¿Cuántas vidas destruidas, cuántos jóvenes que proyectaban vidas hermosas en el Señor fueron sacudidas por el pecado y no hubo marcha atrás y fueron bajando los brazos? Y estas preguntas son para que pensemos sobre esta historia, sobre esto que nos deja la Biblia. Dice la primera: ¿cuándo fue la última vez que Dios me mostró? Esto piénselo personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mostró que había algo malo en tu vida y tomé las medidas inmediatas? O sea, no lo dejé para, bueno, dentro de 2 meses por ahí me pongo a orar o soluciono el tema. O tomé las medidas inmediatas, radicales y aunque dolorosas, para corregir ese error. ¿Cuándo fue? ¿Ha pasado que sabíamos que teníamos que tomar una decisión sobre algo puntual, sobre ese altar que sabíamos que se estaba levantando y lo dejamos? Y de vez en cuando vamos, lo adoramos, lo queremos en realidad. Y Jesús habló bien claro sobre esto de ser tajante con el pecado, porque Mateo 5:29 dijo: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, ¡poc! Lo siento, tu mano. Es decir, no dijo, bueno, seguí con eso, acariciando el pecado. Es importante tomar medidas hoy, ahora, cuando llego a casa y Señor, te entrego este altar, este ídolo que levanté. Fui descuidado en mi vida, en mi relación contigo. Estuve adorando otras cosas. La segunda: ¿cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que me mostrara? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que me mostrara cómo podía utilizar el algo único que hay en mí, como usó el hecho de que Ahod fuera zurdo? Hay cosas de nosotros propias, cada uno es diferente, que tiene. Mi infancia no fue igual que la de Marisa, mi infancia o mis vivencias no fueron las mismas que Susana Robles. O la situación que yo estoy atravesando puntualmente, o esto que traigo como un defecto, no sé, impedimento. Siento que me traba para la obra del Señor o para hacer lo que el Señor quiere que yo sea. ¿Le pedimos a Dios cómo podemos utilizar eso que tenemos? Eso que realmente nos parece que es la traba o que como que es la desventaja. Porque a veces pensamos que el hermano está en ventaja conmigo, porque es así. Pero no, sabemos que todos tenemos defectos por todos lados, no miren por donde nos miren. Ahod tenía ese problema de ser zurdo, sin embargo, no le tuvo mucho contemplamiento al rey. Lo tenía que ir a matar porque si no Israel seguía bajo pecado, seguía ahí, bajo el yugo de los moabitas. O sea, le tenemos que pedir a Dios que nos muestre, porque nosotros, si no le decimos, Señor, este altar está ahí y bueno, me parece que va bien la cosa así.
Nos podemos agarrar de algo que tenemos nosotros como para decir, no, yo no voy a servir al Señor así. No, eso no. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cómo utilizar esas cosas. La 3, ¿cuándo fue la última vez que hice un plan para obedecer a Dios en alguna parte específica de mi vida y luego lo llevé a cabo? Acá vemos en la vida de Ahod, que no fue el tuntún, Yo creo que habría practicado con la mano zurda cómo le iba a atacar al rey moabita. Y había todo un ejército esperando allá en las colinas para salir a hacer lo que tenían que hacer. Para obedecer a Dios tenemos que planificar nuestra vida y como que también estructurar nuestra vida y organizar nuestra vida y ponerle cierta forma valores a las cosas y decir, bueno, esto realmente no tiene que tener el peso que tiene que tener. Es decir, ¿cuál es lo importante? Priorizar, valorar más, organizarme. Entonces, hacer un plan. Voy a obedecer de esta forma. Me voy a planificar, bueno, levantarme más temprano para orar, porque la verdad que me levanto con la hora justa y durante el día, bueno, oro para dar gracias, o para leer más la Biblia, para estudiar más la Biblia, o para visitar a los hermanos, o para los adolescentes que por ahí están tanto con la compu, ¿no? Decir, bueno, juego una hora, pero después trato de hacer otras cosas más productivas, ¿no? O tantas cosas, ¿no? Pero tengo que hacer un plan para obedecer al Señor, porque Dios se agrada del orden, Dios se agrada de que nosotros ordenemos nuestra vida. Y la última es, ¿cuándo fue que mi vida fue un ejemplo de obediencia a Dios para los demás? ¿Cuándo fue que mi vida fue un ejemplo de obediencia a Dios para los demás? Esta semana justo le conté que un joven vino y habló y me dijo que él se daba cuenta que estaba ya de nuevo en la misma, ¿no? Alejado de Dios y haciendo la suya y que quería cambiar y me dijo que estaba no ordenando su vida nuevamente y que estaba priorizando lo que Dios tenía para él. Tiene que ser nuestra vida un ejemplo de obediencia hacia los demás. Nos están mirando, el mundo nos mira cómo nos conducimos. Nos miran los hermanos y Dios nos llamó a ser un pueblo santo que responde a su gracia. En obediencia, porque entiende cuál es lo que pagó Cristo por nosotros y que esta forma de mundo que tenemos, que está todo el tiempo acá alrededor de nosotros y que a veces nos dice, pensá en vos nomás, no seas tontito, pensá en vos. Si cada uno vive para sí, pensá en tus cosas, los demás. Y menos que menos, pensá en Dios, te va a decir el mundo, y en servirle a Él o a los hermanos. Tenemos que no dejarnos influenciar, al contrario, tenemos que llevar la luz y la verdad de Cristo a este mundo, y es la gracia de Cristo que tenemos que mostrarle al mundo, a este amor incondicional, este amor total de Dios por nosotros, amando en esa cruz a toda esta humanidad, a mi vida, a tu vida, hermano, para que seamos un pueblo santo. Él nos llamó para ser un pueblo santo, un pueblo especial. Sabemos que el Señor viene pronto. Si leemos las cartas de Pablo, de Pedro, si leemos Mateo 24, entendemos que la venida del Señor está pronto, que su iglesia tiene que estar preparada, que su iglesia no puede estar dormida, que su iglesia lo tiene que estar adorando a Él, que su iglesia tiene que estar buscando sus cosas cada día. En esta adoración tenemos que poner nuestra mirada en Él y tomar decisiones más valientes, me parece, más radicales, porque jugar con el pecado trae sus consecuencias y sus consecuencias serias en muchos niveles de nuestra vida que si no cortamos, si no tomamos
esa espada que tenemos que saber manejar, por más que nos cueste, que es la palabra del Señor. Tenemos que tomar esa decisión frente a todos esos altares que no los hemos derribado. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor haya bendecido su palabra, que esta historia que por ahí no conocíamos nos lleve a meditar sobre estos 4 puntos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios me pidió que tomara medidas drásticas, inmediatas? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que me mostrara cómo podía utilizar algo único que hay en mí? Dios y Padre Santo, en esta mañana bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú dejaste todas esta historia, esta que ha vivido el pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita y tú tuviste misericordia de tu pueblo de Israel para levantar un libertador. Así el pueblo, Señor, después volvió a caer y después volvió a ser levantado, volvió a caer. Pero, Señor, nosotros también necesitamos de esa misericordia para que sigas trabajando en nuestras vidas de esa forma que tú lo sabes hacer. Señor, eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que sabe realmente lo que necesita, Señor, nuestra vida. ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras que van a llenar nuestro corazón, Señor. Nada en este mundo nos va a poder llenar, nada, por más que lo intentemos, por más que lo busquemos, por más que nos rebelemos. Señor, sabemos que contigo estamos completos, estamos felices y conociéndote a ti conocemos la plenitud, Señor, de todo lo que es la vida, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, que podamos tomar esas acciones de obedecer y de hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias porque tu palabra nos amonesta y nos corrige y nos impulsa también a seguir adelante. Dependemos de ti, Señor, en nuestra vida, confiando, Señor, que tu poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades y solamente nos abrazamos de tu gracia, Señor, de ese amor infinito hacia nuestras vidas, Señor, porque eso es lo que nos sostiene. Y saber que si hemos caído, si hemos levantado altares, podemos ir a ti, Señor, y podemos arrepentirnos, Señor, que tú nos vuelves a abrazar, que tú nos vuelves a sostener y nos vuelves a levantar, Señor. Que la adoración en nuestra vida seas tú, Señor, no ninguna cosa de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios nos bendiga, hermanos.